Omar Portuondo, a nosotros, querido. ¿Cómo estás? ¿Sí? Cumplió ahora 95 años, el 29 de octubre. Querido ¿Cómo Joaquín, estás? muy bien, Joaquín. Don Pepe, querido, buenas tardes. Venga esa provocación. Buenas tardes. Mira, deja el gobierno de la República la sensación de que en el tema de los bloqueos, tanto el agrícola como el asunto de la seguridad en los transportes, creo que ha decidido aplicar el principio de autoridad y endurecido su posición. Lo cual se entiende, al menos yo lo entiendo por una razón. O es porque estamos ya en época electoral, o simplemente es porque el gobierno no tiene los recursos, no tiene dinero para atender ninguno de los problemas que le plantean los bloqueos. Bien, pueden ser las dos, ¿no, Roy? Pueden ser las dos. Mira, hay que ser sinceros. Ya llevamos varias semanas, Joaquín, varias semanas de movimientos, marchas, paros, ex empleados del Poder Judicial, o sea, todos pidiendo alguna causa. Algunas pueden llamarse políticas, otras económicas, otras sociales, pero coincido con lo que tú has afirmado, no están los partidos políticos atrás, no tienen esa capacidad. Que se monten, sí, pues es normal, o sea, son oportunistas, son políticos y se van a montar en cualquier gente que se oponga al gobierno, ay sí, o sea, van a gritar como si ellos tuvieran esa causa, no. Pero también los de Morena se montan en una descalificación y les llaman partidista a cualquier movimiento que se oponga. O sea, cometemos el error de escuchar a los partidos y no son jugadores en este caso. Ningunos. No, a ver, no hay quién. No, ni los de Morena ni los opositores. Los jugadores es un gobierno y grupos que por una u otra razón sienten ganas de ir a manifestarse. Unos por razones económicas, o sea, los productores de maíz dicen, no nos alcanza. O sea, es economía lo que buscan ellos, que nos alcance. O por razones también económicas a futuro, que es el agua. Nos está afectando el tema del agua. ¿Al gobierno le gusta esto? No le gusta al gobierno. El gobierno quisiera poder atender a todos. ¿Por qué no los atiende? Uno, coincido con Pepe, pues a veces no hay dinero, porque garantizarles el precio que piden de maíz, 7,200 pues la tonelada. a lo mejor no alcanza. Es decir, uno sí es dinero. Otra es ideológica, el tema del agua. No, nosotros queremos que no sean pocos los que tengan ese derecho al agua, aunque hayan gastado en los pozos, sino que se abra y reconstruyamos el sistema de agua para que todos tengan. Qué bueno que se discute el agua, porque es un tema que se requiere. Se lo recordaba ayer al director de Conagua, que Aguilar Sincer, cuando fue jefe de la oficina de la presidencia de Vicente Fox, su tema central era el agua y lo catalogaba como un problema de seguridad nacional. Y va a ser cada vez más. Qué bueno. No sé si esta sea la solución. Ni caso, No sé si esta sea la solución, pero no hay día que el noticiero no trate un tema de agua. Sea inundación, sea sequía, pero todos los días hay un tema de agua. Qué bueno que se trate de reestructurar, no sé si esto sea. Hay otros grupos que se quejan con un hilo conductor que todos se quejan. A ver, la generación Z, seguridad. Movimiento del sombrero, seguridad. Transportistas, seguridad. Agricultores, seguridad. Ese es un tema que es un común denominador. Común de todos los grupos, lo cual evidencia que hay un problema de seguridad. Pero entonces el gobierno de veras quisiera desactivarlas todas. Hay veces que no puede por dinero y hay veces que no quiere por ideología. Esos son los dos temas para mí. René. La función de una secretaría como la Secretaría de Gobernación es precisamente tripular, gestionar el conflicto. Dicen los que saben que cuando tú previenes y atiendes a tiempo las problemáticas, estás en mayor posibilidad, si no de solucionarlo, sí de irlo tripulando, de irlo desactivando e irlo neutralizando. Finalmente también dicen pues que la política es en sí el arte de lo real y de lo posible. Siempre tiene que haber una posibilidad. Aquí la cuestión es que en la funcionalidad del Estado, la responsabilidad política de los que toman decisiones es muy grande. Todo poder implica responsabilidad y se tiene que ser ante las demandas, sí, que no hay que descalificarlas y que pueden o tienen una razón justificada, sí, sobre todo de un gobierno legítimo que acepte demandas legítimas, es actuar con mucha prudencia,
Joaquín, y con mucha responsabilidad política. Voy a un corte y regreso contigo, don Pepe. Bueno, y contigo, Roy, y contigo, René. Continuamos. En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estás en tu turno. Tienen razón ustedes al decir que el asunto de la ley de aguas es de seguridad nacional, porque se tiene que administrar y se tiene que poner orden. Así que es indispensable la ley de aguas. Segundo, tiene razón René cuando dice que es tarea de la Secretaría de Gobernación administrar los conflictos, hacer política ante los conflictos que se le presentan. Pero también les recuerdo que para hacer política hace falta dinero. Si no hay dinero, no se puede hacer política. Y este gobierno heredó el presupuesto más alto de la historia, pero también la deuda pública más alta de toda la historia. Así es, Sí. es un gobierno de recursos muy restringidos. Muy restringidos, lo que hemos hablado de la cobija, ya está hecha la cobija y cada movimiento de estos que pide más. De hecho, los movimientos empezaron justo al día siguiente que se aprueba el presupuesto, cuando los grupos dijeron no me consideraron ahí. Los empleados del Poder Judicial dijeron ¿dónde está mi jubilación? No está ahí. O sea, cuando empezaron a ver que el presupuesto no estaban incluidos, empezaron estos movimientos que buscan dinero y el gobierno a no darles porque no tiene. Sí, pues no tienen el presupuesto al menos. Joaquín, el gobierno ha optado también por un asunto que es descalificar. Sí. Y la descalificación es porque encuentra en estos movimientos algunos que pertenecen o pertenecieron a algún partido político. Y entonces le asigna a ese movimiento un carácter partidista porque algunos de sus miembros pertenecen Sí, pero ahí. yo difiero de eso. No, pues es que claro que no. A ver, pueden pertenecer a los partidos que quieran, están por una causa distinta a la partidista. O sea, ni modo de que vamos los agricultores, pero prohibido que vengan si alguna vez pertenecieron a... Pues no, vamos a encontrar en esos movimientos gente que haya Sí, hasta así de Morena. gente. Pero, ojo, Hasta de Morena. yo difiero de esta visión del gobierno de que son los partidos. No. A ver, Ojalá los partidos, ojalá es como cuando López Obrador sigue el mayor promotor que ha tenido Carlos Salinas en su historia, ¿sí? Seguía acusando a Carlos Salinas de todo lo que sucedía, como si tuviera ese poder. el Carlos innombrable, Salinas, el ¿sí? innombrable. Pero vamos, esto es ahora la oposición. ¿Qué más quisiera la oposición poder organizar Tener una esa fuerza? marcha, No la tiene. un bloqueo, un mitin? No tienen, mire, el PRI es prácticamente inexistente. Ahora, aunque es un hecho que unos priistas y unos panistas se montan para sí. tener Bueno, un pues discurso sí, pero no van en a- la defensa. Pero no van a ningún lado porque, ¿sabes qué? No. Lo podrán decir en el Congreso. Sí. Pero en la calle no, ¿eh? No. Y estos no los reconocen como líderes a No, ninguno hombre, de ellos. no. ¿Qué va? Y Al además, contrario. Joaquín, escribías, es casi inexistente la oposición la partidista. oposición partidista. No hay. Yo creo que lo que mencionas de descalificar, no debe haber autosuficiencias y menos narrativas de ese tipo, porque se debe partir del hecho de que una manifestación, una protesta, un movimiento puede ser también no solo una amenaza política, si es que la ven así, sino una demanda legitimada. Y un gobierno de alta legitimidad política, como es el de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo primero que tiene que aceptar es la legitimidad misma de las protestas. Ahora, ¿cómo llegó al poder con la habilidad política el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, que actualmente lo ejercen? La mayoría de las veces justo haciendo uso de la protesta, del plantón, del movimiento. Y aquí viene de que no hay que quejarse, y sobre todo mientras sean lícitas las protestas. Perdón. ¿Quién? Sí. Sí. Nada más, imagínate que hoy se le ocurriera a alguien bloquear los pozos petroleros en Tabasco. ¿Qué diría este gobierno? Don Pepe. Está un partido atrás de ellos. Exacto. No, este gobierno diría, y con toda razón, que están saboteando
la industria petrolera del país y la empresa que es insignia de la autosuficiencia, que es el lema que ha sido de todo el sexenio, de 7 años, de 2 sexenios ya, la autosuficiencia en todo, pero esa autosuficiencia tristemente la limita la realidad. Ahora, don Pepe, ¿qué diría el actual régimen? ¿Qué diría el actual régimen si se hiciera un plantón Zócalo, 5 de mayo, Avenida Juárez y Reforma hasta el Auditorio? Pues yo creo que había reaccionado justamente como gobierno. Es que el gobierno de la República está, y Morena y su partido están viviendo ahora sí lo que significa ser cantinero. Sí. Ya no Sí, ser claro. borracho. Sí. Claro. No es lo mismo. Claro, ser gobierno. Y Es que ser oposición es padrísimo, Roy. Mira, lo que diría, ya lo sabemos, diría que es la derecha reaccionaria que ve perdidos sus privilegios y que no tiene razón porque hay una mesa de negociación donde puede ir a platicar. Sí, O sea, pero entonces no había mesa de negociación exacto. también, digo, cuando el plantón, ¿sí? Pero es un poco de discurso de no entender que, a ver, los que dicen, es legítima cuando no peleas con tu interés particular, sino con interés colectivo. No, cada uno que está ahí está peleando por su interés particular porque se siente afectado. O sea, se siente afectada su economía, su futuro, su ingreso, lo que quieras. Pero siente que perdió algo y va y lo manifiesta. Yo creo que hay que decirles, o sea, tienes derecho, te escucho y trato de solucionarlo. Si no puedo, no puedo. O sea, el gobierno no puede solucionar todo. Estamos hablando de ello, Pepe, que no hay recursos. No hay recursos. Claro que para no hay. todo. Claro que no. Claro que Pero no. además, entenderlo. Roy, no puede reclamar, sí, el oficialismo, Morena y el propio gobierno protestas y manifestaciones y movimientos de este tipo cuando ellos hicieron de su estrategia precisamente la movilización y los plantones. Entonces, aquí sí vendría al caso, quien no voy a decir a manipulación, sino a quien provocación de manifestaciones combatió, pues también puede ser combatido, pero es lo que dice don Pepe. A base de manifestaciones. Y yo insisto, pues que una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno, don Pepe. Pues de oposición haces todo lo que quieras, del gobierno no. Esto y nomás con que te levanten la mano estás gritando represión. Bien. Este gobierno no reprime, que conste, Bien. porque es cantinero. Así es. Dame una conclusión. Nada más, como la conclusión es que en estas quejas y en estas negociaciones hay dos variables, la variable económica y la variable seguridad para mí. Y en esta mesa de negociación no veo a nadie que pueda tomar decisiones en la parte económica y en la parte de seguridad. Debería estar sentado alguien de Hacienda para ver qué se puede hacer y alguien de seguridad para ver qué se puede hacer, quitarles a los policías municipales o estatales que dicen que no quieren que estén, pero no pueden tomar decisiones si no están esas secretarías en esa mesa. Así es. En cambio está el de Agricultura, que es una eminencia en temas. Pero no puede decidir dinero. Pero no es el mejor para negociar un tema político. Así es. Sí, el doctor Verdeguer, a quien yo saludo. Una conclusión rápidamente. Querido don Pepe, de acuerdo con lo que dice usted, lo que afirma Joaquín y mencionó también Roy, no basta la responsabilidad política y la pericia política, la capacidad política que puede tener un gobierno y en este caso la Secretaría de Gobernación. Tiene que haber también recursos, porque parte de la demanda es justo la canalización de recursos económicos. Quiero mencionar, Joaquín, también que no basta para un gobierno estar enojado, entrar a los terrenos del enojo. A esa conclusión voy yo. Lo importante es la furia en la intensidad adecuada en el momento indicado, por la causa indicada, sí, y con la persona indicada. Don Pepe, un remate. Mira, Joaquín, lo que pasa es que este gobierno está reaccionando como don Porfirio, que decía que cuando quieres que algún asunto no se resuelva, nombra una comisión. Este gobierno lo que hace es designar mesas de trabajo. Bien. Y me quedo con una frase, Joaquín.
de Patrick Henry, que dice: la Constitución no es un instrumento para que el gobierno controle al pueblo, es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno. Perfecto. Gracias, querido don Pepe Fonseca. Un abrazo. Roy, muchas gracias. René.